Costa Rican President Carlos Alvarado says the COP15 in Kunming, the capital of southwest China's Yunnan province, is a critical moment for humanity. La COP15 en Kunming es un momento crítico para la humanidad, ciertamente. Estamos pasando una serie de crisis. Una de las crisis más difíciles que afronta la humanidad es la crisis de la pérdida de la biodiversidad. Necesitamos atender directamente la crisis de pérdida de biodiversidad y por eso es importante esta reunión. La vida en el planeta depende de los ecosistemas, tanto para el agua como para el aire puro, como para muchos de los servicios que nos dan los ecosistemas. Y necesitamos entonces tomar acción en este momento y esa es la función de esta COP. Todavía seguimos pensando, principalmente en las ciudades, que podemos vivir de manera ajena a los ecosistemas y a la biodiversidad, pero estudios han demostrado que el 55% del PIB internacional dependen de los ecosistemas. Al mismo tiempo que tenemos esa gran dependencia, hay una acelerada pérdida de la biodiversidad en todo el planeta. The president said public and private resources must be transferred to extend the protection of marine and terrestrial ecosystems across the globe. Esto solo ocurrirá si atendemos de manera conjunta esta necesidad y esto requiere hacerse en alianza entre los países más ricos, los países de renta media y los países pobres. Y se tiene que hacer tanto en materia de biodiversidad como en materia de otras crisis. Costa Rica has made great efforts to protect its biodiversity, the president said, including through the use of clean energy, the promotion of ecotourism and the implementation of the Payments for Environmental Services program. Hemos logrado, por ejemplo, una gran recuperación de nuestros ecosistemas forestales, de nuestros bosques, y hemos visto recuperar muchas especies, algunas incluso que antes estaban presumiblemente extintas.